Hola a todos, mi nombre es Javier y en esta ocasión lo tenemos a Rodolfo Garbarino, maestro internacional de ajedrez, y vamos a hacer algunas preguntas de interés general y espero que disfruten de la entrevista. Buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, empezamos con las preguntas nomás y así vamos navegando ¿Cómo no? en el mundo del ajedrez, no solo para los que practican ajedrez, sino para cualquiera que le interese este magnífico mundo del ajedrez. Bien, la primera pregunta es, ¿qué cosas te enseñó el ajedrez y aplicás en otros ámbitos de la vida? Bueno, permanentemente trato de adaptar la estrategia y la táctica de ajedrez en mi vida personal. Por ejemplo, me parece importante siempre ir con un plan por la vida, ya sea en tu vida afectiva y en tu vida laboral. Perseguir objetivos. Qué sé yo, desde niño yo quería tener mi casa propia o quería tener posteriormente mi auto, formar mi familia, o sea, todo eso es, digamos, como una cosa elemental, pero lo aplicaba con orden y siempre sistemáticamente. Yo he tenido siempre mucha conducta en el sentido de perseguir determinados fines y pongo tenacidad, pongo diversas cosas que en una partida de ajedrez se suele dar. O sea, lo mismo que estás haciendo durante una partida de ajedrez, lo podés aplicar normalmente en tu vida cotidiana. Digamos que el ajedrez nos puede llegar a ayudar a ordenar nuestra propia vida por fuera del tablero. Por ejemplo, sí, planificar, pero también, no sé, hacer un cálculo detallado de las diversas posibilidades, de las diversas variables y hacer una evaluación correcta al finalizar las mismas. Es como que en la vida se te abren dos o tres posibilidades. Por un camino va a pasar esto, esto y esto, por el otro esto, y bueno, calculás y evaluás cada uno de esos caminos y tomás decisiones. Te sirve el ajedrez para tomar decisiones, bueno, para fomentar, como te dije, el cálculo y la planificación, para razonar muchas veces, algunas cosas es por razonamiento, otras por cálculo. Bueno, tiene de todo el ajedrez. Buenísimo, vamos con una segunda pregunta. ¿Qué importancia le das al trabajo y qué importancia le das al talento para llegar lejos en ajedrez? Bueno, el que tiene talento va a tener allanado el camino, pero me parece que, bueno, que los dos factores son sumamente importantes. Hay personas que eran dotadas, no sé, Capablanca decía que tenía muy poca preparación en la parte técnica de ajedrez, en las aperturas y demás. Pero bueno, puede haber algunos dotados y muchos son en base también al trabajo. Creo que es una mezcla de ambas cosas, como en todos los factores, en todos los, en los, en los distintas quehaceres de la vida, ¿no? Vos puedes ser muy bueno en algo, pero si no fomentás el trabajo, vas a tener menos posibilidades de éxito. Perfecto, como en otros ámbitos de la vida, trabajar duro y los que tienen Claro, talento tienen ese plus para llegar un poco más lejos, pero exactamente, exactamente. bien, vamos con otra pregunta. Bueno, las nuevas tecnologías han revolucionado el ajedrez. ¿Qué similitudes y qué diferencias encontrás entre los grandes maestros de ahora y los de los años hace 50 o 60 años? Bueno, ahí se trabajaba todo más sobre el tablero y era en puro esfuerzo y puro trabajo, en algunos casos hasta autodidacta. O sea, podías leer determinados libros que eran bestseller, que todo el mundo leía, pero después, bueno, había métodos de entrenamiento, por ejemplo, grandes maestros rusos hablaban como empiece como un gran maestro Kotov, que llenaban cuadernos de análisis de sus propias partidas y de partidas emblemáticas, y así fomentaban el cálculo. Hoy en día, bueno, puedes utilizar esos métodos, pero a través del ordenador, de las bases de datos, se te allanan todos los caminos. Había publicaciones en los años, bueno, yo te hablo de los años 70, porque yo soy 70-80, yo soy nacido en el 63, empecé a jugar en el año 75 aproximadamente, y entonces yo transité toda esa época, con algunos muy destacados ajedrecistas que fueron subcampeones mundiales por equipos en el año 60. Me tocó competir contra todo ese
grupo de gente. Y bueno, era todo más, ahora apretás un botón y tenés toda la información. Antes tenías que esperar a los informadores, a las enciclopedias que venían de Europa. Era un libro cuatrimestral y que estaban las partidas de los mejores jugadores del mundo. O por ejemplo, no sé, conseguir algunas publicaciones hasta soviéticas, que estaba el Jazzmatic, que eso era para privilegiados que podían acceder a esa información, ¿no? Bueno, lo mío era el informador, era esas partidas que uno esperaba 4 meses ávidamente para ver las novedades teóricas. Hoy lo tenés el mismo día que se juega la partida. Sí, y todo esto se traduce, o no, eso sería como otra pregunta sobre lo mismo, en que es más fácil jugar bien al ajedrez que antes o no necesariamente. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ha ganado mucha popularidad el ajedrez a través de la web. Ahora es mucho más sencillo, ya te vuelvo a reiterar, antes tenías que hacer toda una preparación para ir al club de ajedrez. Ahora están los clubes virtuales y hay un montón de gente que participa a diario en el mundo. Ni siquiera la pandemia detiene el ajedrez, ya que ahora ha aumentado mucho más la afición por un juego que no corre ningún tipo de riesgo al practicarlo online. O sea, resumiendo, se podría decir que hoy es un poco más fácil llegar a un determinado nivel de ajedrez que hace 50, 60 años. Mucho más fácil. Por eso los grandes maestros ya llegan a una edad muy precoz. Digamos, ahora apareció un gran maestro que batió el récord, que creo con 12 años, algo así. Esto, bueno, Fischer, Kasparov, habían llegado a los 13 y pico, Carlsen lo mismo. Pero bueno, ahora aparecen prodigios en que llegan a ser gran maestro, el título máximo en ajedrez, a los 12 años. Bueno, son estos privilegiados que vos hablás, Sí, 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 ¿no? sí. Está bien. Vamos con otra pregunta. Bueno, parece que viene de la mano a la anterior, pero bueno, ¿se puede llegar a ser un gran maestro de ajedrez empezando a jugar torneos recién a los 17, 16, Claro, 17 claro. años? A mí me parece que todavía sos muy joven, tenés toda la vida por delante. Quizás el que empieza desde muy chico tiene más posibilidades de llegar a ser campeón mundial, pero para ser gran maestro, bueno, me parece que hay una vida competitiva. Pasa que, bueno, para ser sincero, si yo voy a hacer un análisis pormenorizado de la vida, que ya transcurrió gran parte de la misma, cuando vos sos más joven, tenés algún tiempo más libre para dedicar al ajedrez. Después van viniendo otro tipo de obligaciones y entonces se hace difícil por esa razón, que a lo mejor si vos tenés una vida de estudio, de trabajo, de formar tu familia, se hace más difícil poder atender todo eso más el ajedrez que es exigente. En cambio, si lo jugás de chico y mostrás condiciones y talento y llegás a algún título internacional a corta edad, eso te incentiva a seguir. Es un poco eso, que te va incentivando la medida que lo vas practicando. Pero el ajedrez tiene varias connotaciones. Puede ser gran maestro, pero también puede ser un jugador que disfrute el hecho de jugar al ajedrez. Y es maravilloso el ajedrez. Por ejemplo, no sé, el ajedrez social, como practican en el jockey, o el ajedrez que yo en un momento enseñé en Highland, donde eran amigos de muchos años, que yo daba la clase, pero después había un tercer tiempo, y es muy agradable eso, porque en la alta competencia, eso es distinto, como en el fútbol, es más complejo esto de el tercer tiempo, pero no hay nada mejor que jugar con un amigo y disfrutar pasando una partida o jugando una partida informal y que después venga el tercer tiempo. El ajedrez Bueno, social es maravilloso. bueno, de la mano de lo que acabas de decir, Claro, ¿hoy disfrutás más de las partidas de ajedrez que cuando tenías que competir en tus momentos de, digamos, de dura competencia? claro. El ajedrez me apasionó desde temprana edad y a mí me encantaba, era un bicho competitivo. Cuando yo tenía 20 y pico, 30 y pico, me encantaba la adrenalina de la competencia. Pero llegó un momento que esos ánimos un poco se aplacaron y empecé a disfrutar más de, como cuando era chico, del ajedrez social, del hecho de jugar con un amigo y después mirar los errores que cometiste y bueno, y incluso ser entrenador. Al ser entrenador tenés también esto de crear un vínculo con tu alumno y que después se crea en algunos casos de muchos años de entrenamiento un vínculo amistoso.
y es agradable toda esa parte. La competencia tiene el doble sabor, el sabor de la adrenalina, pero también el hecho de, bueno, hay que saber aceptar la derrota, hay que saber ganar, hay que saber perder, todo eso te enseña el ajedrez también, pero no es fácil, no Acá es fácil para nada. Rodolfo, sobre la marcha se me está ocurriendo una pregunta que no Vale, estaba prevista, sí, dale. pero me parece que es interesante, porque algunos amigos míos me han preguntado, o gente conocida, ¿por qué, ¿por qué los varones a nivel elite son mejores que las mujeres? Y yo agregaría también, ¿por qué los mejores del mundo no tienen 60, 70, 80 años cuando en realidad es un deporte mental? Yo en parte tengo mi respuesta, pero me interesa la tuya. Claro, a ver, vamos por etapa. El tema de la mujer y el hombre, creo que en las nuevas generaciones van a empezar a ser equilibrados. Esta situación que hoy no se da, el hombre era historialmente más guerrero, era el que salía a la guerra, el que salía a combatir, y el ajedrez es una guerra de ideas, de alguna manera, ¿no? Y entonces creo que por ahí pasa en parte lo que es la historia. Creo que hoy en día es otro mundo con las nuevas generaciones, me refiero a los de 20 y pico y menores, empiezan a haber otro tipo de connotaciones. Y la mujer ha progresado y bueno, vas a ver en el futuro igualar el lugar del hombre. Creo yo, ¿no? Es una opinión personal. Soy padre de única hija mujer, así que soy un fanático de mi hija, que es el ser que más amo en el mundo. Y después, la segunda parte era, Claro, recordame, así como los mejores del mundo son varones, también es cierto sí, que no tienen 80 años o 70, son más claro, jóvenes. claro, debería uno pensar de antemano que mientras más experiencia tenés, mejor podés jugar, pero el ajedrez competitivo de alta competencia tenés que preparar las partidas muchas horas. Por ejemplo, vos jugás a las 4 de la tarde y entonces te acostás con la partida del día anterior, recordando qué ha pasado, el análisis que has efectuado, el post-mortem que hiciste con tu rival, después analizaste la partida en tu casa, después sabés que al día siguiente te toca fulano y empezás a preparar, visualizar qué aperturas y qué defensas vas a jugar, qué juega tu rival. Entonces vas a las bases de datos al día siguiente y por ahí tenés una preparación técnica y psicológica, te estoy hablando de alta competencia, de 3, 4 horas. Y después vas a la partida en sí, que es todo una adrenalina de ideas, de cálculo, de evaluación, que duran otras 3 o 4 horas. Entonces se hacen jornadas maratónicas, que un día, 2 días no es nada, pero al cabo de 14 días que dura un torneo, yo te hablo de un torneo exigente, una final de campeonato argentino o un torneo internacional, donde estás jugando con todos maestros, o sea, empezás disfrutando las 3 primeras, pero ya estás en la cuarta y la quinta, y le saca mucha diferencia el que está entrenado físicamente, el que tiene 30, el que tiene 20, al que tiene 50. O sea, porque ya, digamos, en la mitad del torneo ya no querés más. Es un poco así. Es una guerra, pues la alta competencia no es como el ajedrez social que lo estás disfrutando. Es una adrenalina grande y tu rival siempre te va a ser la mejor y siempre resiste y siempre encuentra y entonces es un desgaste de energía grande, Claro, viene ¿entendés? por ahí el desgaste físico Sí, y eso podría aplicarse a que el varón sigue siendo un poco mejor que la mujer o no por necesariamente. ahí también, ¿no? Tiene una connotación más guerrera de alguna manera, aunque las nuevas generaciones son revelaciones, ¿no? Porque Claro. empiezan a aparecer cosas distintas o personalidades distintas. Bien, vamos con otra pregunta. Hay gente que se pone muy nerviosa en los torneos. ¿Qué Claro. importancia le das a la inteligencia emocional en ajedrez? Es fundamental. Por ejemplo, nadie te dice en una partida si vos tenés que esperar o si vos tenés que forzar. Y en la vida misma te pasa lo mismo. Vos tenés que tomar en un momento una decisión ya ejecutiva, o en otro momento hay que aguardar para esperar un mejor momento o consolidar. Y bueno, eso también influye la parte anímica, la parte nerviosa, la tensión del momento que tenés poco tiempo, el momento de estar por ganar un torneo importante
y bueno, y ese momento a lo mejor es con esa partida que estás disputando, y bueno, todo eso tenés que tener va a tener ventaja el que logre mantener la frialdad, el que pueda calcular y evaluar sin que se te nuble con el tema de estar nervioso. El tener templanza es fundamental en ese momento y no es fácil. Está bien, y se me está ocurriendo otra pregunta sobre la marcha que Sí, tiene que ver sí, con es muy esto interesante. de los nervios y demás. Es el tema Sí. del tiempo, porque hay jugadores que son muy rápidos, otros que no tanto. ¿Qué te parece más importante, ser un jugador rápido o ser aquel jugador que sabe administrar mejor su tiempo en las partidas? ¿O es un poco las dos cosas? Y siempre el que administra mejor el tiempo, el término medio, porque uno puede ser rápido y pecar de superficial, y el otro a lo mejor pensar en demasía y no tomar decisiones y quedarse apremiado por tiempo. Creo que el término medio, en el medio están siempre las respuestas correctas. Al menos eso lo vi en mi terapia. Y el tema de la psicología en ajedrez es tan amplio. Bueno, vos sabés que yo escribí 2 libros de psicología Sí, en sí, ajedrez sabía. que tuve la suerte que me lo compró los derechos la Casa del Ajedrez, la principal editora de habla hispana. Y bueno, lo hice con un psicólogo que cerció con 9,70 de promedio, que fue un alumno mío, y bueno, y después escribimos estos libros. Y bueno, y aprendí un montón porque también era alguna de mis falencias, también el momento crítico de los torneos o de las partidas, yo me preguntaba, por ejemplo, por qué no había sido campeón argentino, en la época que Ricardi era campeón en los años 90 varias veces. Y cuando empecé a mirar mis propias partidas, como explicaba Kotov, las partidas con él, que generalmente eran combates muy intensos, pero que él terminaba ganándome porque se defendía bien o porque entregaba una calidad en un momento y me cambiaba el ángulo de la posición. Y bueno, cuando empecé a hacer ese entrenamiento, a los 30 y pico, cambiaron las reglas del ajedrez. Pasó del que el reloj que era a finish o que había ahora pasa a ser con el reloj digital con el incremento, con Claro. lo cual es totalmente distinto. Sí, 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 sí. Bien, vamos con otra más. Vamos por Claro. acá. En Argentina está número 20 en el ranking mundial. ¿Qué tenemos que hacer para estar a la altura de las grandes potencias como Rusia, China o Estados Unidos? Y bueno, hay un grupo de jóvenes muy talentosos. Ahora vienen de jugar el campeonato mundial Pichot, Pérez Ponza, ¿quién más estaba allí? Bueno, eran todo un grupo Mareco, claro, todos esos jóvenes que ya tienen entre 20 y pico y 30 y pico. Diego Flores, no hay que olvidarse, muchas veces campeón argentino. Y bueno, posiblemente muchos de ellos deberían quedarse cuando vuelva toda la normalidad en Europa, que están los centros competitivos importantes. Creo que siempre fue históricamente así, ¿no? Quedar radicado un tiempo en los centros de alta competencia y jugar un torneo tras otro. Y después, bueno, también en la Argentina tendría que ver si alguno de ellos, como Pichot, que es muy joven, pueda contar con algún tipo de apoyo, una mezcla de esas cosas, pero me parece que siempre las iniciativas son de ir al viejo mundo, donde están la mayoría de los torneos, y competir ahí, ¿no? O sea que lo ves más como iniciativa individual de cada jugador y no tanto como Argentina, como que el gobierno. Bueno, Argentina, claro, Argentina, que es un centro competitivo muy importante, debería volver a tener, pero eso habría que trabajar desde la base y después hacer una planificación para cuando los grandes maestros empiecen a abundar más a través de un ajedrez obligatorio en las escuelas, para, bueno, a través del ajedrez que lo ayude a los niños para otras disciplinas, como hablábamos, de la filosofía de vida, con una cuestión ordenada, con a lo mejor pedagogos que puedan hacer esos planes de enseñanza. Bueno, todo eso va a ser beneficioso para la educación y para el desarrollo del ajedrez en general. Y bueno, pero después también está la segunda parte, que muchas veces se ha desarrollado planes de ajedrez escolar, pero que después los clubes tienen que estar digamos, a la altura de la circunstancia para organizar actividades, porque creas el talentoso, como creas a un Pichot, pero después hay que darle los medios
como para que él se pueda desarrollar, hacer torneos internacionales y traer a prestigiosos jugadores, quizás un entrenador destacado extranjero para capacitar a los mejores jugadores de Argentina. Y bueno, es lo de siempre, hay que hacer un grupo de trabajo idóneo con los entrenadores que hay acá también, y hacer una cosa de los mejores y no de los amigos de, porque ahí es donde falla todo. Cuando se ponen a los amigos y las afinidades de los que llegan o que se dan títulos, a lo mejor hay títulos internacionales de entrenador internacional y demás, y esos títulos se terminan logrando muchas veces por política y por amistades, y no por los que han tenido un recorrido verdadero. Entonces, mientras esté en el tema del amiguismo, no hay desarrollo tampoco. Claro. ¿No? Pero también crees que hay una cuestión de tradición como cultural o tradición de que en esos países se juega más al ajedrez que en Argentina, o no necesariamente. Argentina tiene mucha tradición, ha sido subcampeona mundial, fue el mejor país de Latinoamérica durante muchos años. Estoy hablando de la época que incluso Argentina tenía un espacio en el diario Clarín, que durante muchos años lo tuvo Miguel Naidor, y hacían el torneo Clarín todos los años, y después lo siguió Sarnicki durante un tiempo, y bueno, y eso quedó después sin ese espacio. Por malos manejos, por varias cosas que ocurrieron en el medio. Incluso La Nación, no sé, lo tenía, no sé si lo sigue teniendo, o estaba en el diario y pasó a la revista, bueno, algo así. Pero bueno, que los dos periódicos principales le dieran importancia al ajedrez era importante. Pero bueno, veo que ahora no es lo mismo que cuando, en ese aspecto, es peor que cuando yo era joven. Cuando yo era joven estaba todo ese furor, había una cobertura periódica cuando había torneos importantes, y después había una página todos los sábados que escribía Miguel Naidor con la principal partida. Vos lo habrás visto eso. Por edades, cuando eras chico, No, habrás porque visto. a mí en ese momento no me interesaba tanto el ajedrez. Así que... Bueno, sí, en la década del 90 por ahí se daba esa situación de la página de Miguel Naidor, que falleció en la década del 90. Y esto ya venía de los 80, 70, cuando yo empecé a jugar. Y bueno, cubrían los principales torneos del mundo, el torneo Clarín, que se hacía una vez por año en Argentina, y los principales torneos tenían una cobertura periódica el Clarín, ¿entendés? O sea, y La Nación también. Entonces, que los dos diarios principales le den publicidad era importante. Pero bueno, eso cayó, y ha habido un desmejoramiento en ese aspecto. Y bueno, y hay planes de ajedrez en la capital y en algunos lugares. De hecho, yo soy el coordinador del ajedrez en San Isidro. Y bueno, pero después hasta ahí llega el Estado, ¿no? Después el club tiene que recoger los frutos de todos esos jugadores que se forman. Es Y eso. más o menos en lo mismo, sacar un Magnus Carlsen, un campeón del mundo, Argentina tiene las condiciones dadas porque es algo, una cuestión muy individual, o Ahí está realmente el no es tema, casualidad que ¿no? sea noruego y tiene que ser de algunos de esos países como Rusia, Estados Unidos. Debería haber una estructura más organizada en Argentina. ¿A qué me refiero? Yo no estoy hablando del sponsoreo ni nada de eso, pero hay a nivel local, en los diversos gobiernos que hubieron democráticos, se hacen unas becas a los principales deportistas, e incluso hay un centro de entrenamiento. Pero esos centros de entrenamiento me da la impresión que terminan siendo formados por algunos, y no todos los mejores. O sea, creo que cada uno debería ser bueno en algún tipo de aspecto, ¿entendés? Algunos un entrenamiento para los chicos que recién empiezan, hay otros que pueden ser entrenamientos para jugadores de potencial de MI para pasar a grandes maestros, y bueno, y un gran maestro fuerte como ya Pichot o como Mareco deberían tener un gran maestro de élite contratado. Y yo creo que puede haber situaciones bastante económicas, porque no todos los países son prósperos, y hay entrenadores, qué sé yo, como fue Boreski en su momento, o entrenadores que a lo mejor no pueden ser tan caros y pueden ser tenidos por la federación para entrenar
a los grandes jugadores, para dar el salto de calidad de convertirlo en aspirante al título mundial. Como que habría que tener una etapa de entrenamiento para esos valores que va forjando del ajedrez escolar y así sucesivamente. Yo no sé si están tan organizados. Por los que veo en la federación, y son medios amigos son del mismo club, ¿entendés? Y me parece que para hacer algo así brillante tenés que encontrar a los mejores en cada área. Está bien. ¿Entendés? A los que han sacado jugadores, a los que han entrenado grandes maestros, eso. Está bien, Rodolfo, la última pregunta. ¿Qué te dejaron estos últimos años como maestro de la sala de ajedrez del Jockey Club? Oye, fue una experiencia y transito una experiencia maravillosa, ¿no? Está la sala más bella del país allí. Bueno, he conocido personalidades muy interesantes, personas como, bueno, un expresidente de la Nación, como Fernando de la Rúa, tratarlo a él, bueno, fue todo un honor para mí, y también empresarios de primer nivel y personas muy importantes en cada una de sus actividades, ¿no? Y hay un grupo, si bien competitivo, se fomenta la amistad y se fomenta ese ajedrez social que te digo, ¿no? En donde, bueno, todos quieren ganar, pero todo se hace con mucha caballerosidad y yo me siento muy a gusto en el lugar, porque bueno, todos los días aprendo algo nuevo, justamente, ¿no? Porque también allí en la parte social escuchas conversaciones y vas aprendiendo que cada uno da opiniones muy interesantes y han sido personas que han triunfado de alguna manera en sus actividades laborales, en su vida, ¿no? Y bueno, siempre hay que estar abierto y tener buen oído para sacar experiencia de todas esas opiniones. Como que en la vida y en una partida de ajedrez todo el tiempo tenés que estar con la cabeza abierta para ir aprendiendo cosas, ¿no? Me acuerdo algunos alumnos que he tenido, un alumno empresario de una marca conocida que le daba clases y que él me decía que sabía delegar, que tenía gerentes en cada área importantes como para después poder dedicar un tiempo para el ajedrez, para la música clásica, como que él contratar un gerente de marketing que sepa más de marketing que él, ¿entendés? O sea, todo eso vos vas escuchando y vas aprendiendo lo que va diciendo el otro. Y en el jockey, bueno, todo el mundo escucha sus opiniones y te nutrís. Bueno, Rodolfo, muchas gracias, un placer, un honor, un privilegio tenerte acá. Y bueno, ya nos estaremos viendo. Muchas gracias. Dale, me encantó la entrevista, Javier. Gracias. Hasta luego.